Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación que contiene logaritmos. Tenemos logaritmo base 3 de 3 dividido entre x más logaritmo de base 3 elevado al cuadrado de x es igual a 1. Esta nuevamente es una ecuación que saqué de un libro de matemática ruso. Este libro se encuentra en línea y se los voy a estar dejando en la descripción de este video para que miren dónde estoy sacando este tipo de ejercicio. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí primeramente? Vamos a reescribir los logaritmos de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos un logaritmo de base A y en el argumento tenemos B, entonces este logaritmo lo podemos escribir como el logaritmo natural de B, que se encuentra en el argumento, dividido entre el logaritmo natural de la base A. Esta es la propiedad de los logaritmos que vamos a utilizar en este logaritmo y en este logaritmo primeramente. Entonces, ¿cómo nos quedaría el primer logaritmo? El primer logaritmo nos quedaría como logaritmo natural de lo que se encuentra en el argumento b. Entonces, en este caso b es igual a 3 dividido entre x, dividido entre el logaritmo natural de la base a, en este caso es 3x, y nos quedaría el logaritmo natural de 3x. Listo. Para el siguiente logaritmo, como miramos que se encuentra elevado al cuadrado, entonces vamos a elevar todo lo que está dentro de ese paréntesis al cuadrado. Miramos que en este caso ahora b es igual a x, por lo tanto nos quedaría logaritmo natural de x dividido entre el logaritmo natural de la base. La base es igual a 3, nos quedaría logaritmo natural de 3. Todo esto es igual a 1. Bien, ya que tenemos esa ecuación de esa manera, vamos a aplicar otras propiedades de los logaritmos en el numerador y en el denominador. La propiedad que vamos a aplicar en el numerador es la siguiente. Si nosotros tenemos el logaritmo natural de a dividido entre b, entonces esto es igual al logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. ¿Listo? Ahí miramos que a es igual a 3 y b es igual a x. Por lo tanto, este logaritmo lo podemos escribir como logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de x. Listo. Para el denominador, en el denominador tenemos logaritmo natural de 3x, es decir, logaritmo natural de a por b. Esto lo podemos escribir como logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. A es igual a 3 y b es igual a x. Entonces, en el denominador nos queda de la siguiente manera. Logaritmo natural de 3 más logaritmo natural de x. Listo. Y ya nada más reescribimos lo que tenemos delante de esa ecuación. Tenemos logaritmo natural de 3 dividido, bueno, aquí va x, logaritmo natural de x, dividido entre el logaritmo natural de 3, todo esto al cuadrado, y esto debe ser igual a 1. Listo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aplicar ahí para resolver esa ecuación? Aquí miramos que tenemos una diferencia de logaritmos, aquí una suma de logaritmos, y acá tenemos un cociente de logaritmos elevado al cuadrado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, vamos a hacer una sustitución de la siguiente manera. Vamos a tomar lo que se encuentra dentro de estos paréntesis. Es decir, vamos a tomar que el logaritmo natural de x dividido entre el logaritmo natural de 3 es igual a, vamos a tomarlo como delta. Listo. Entonces, nosotros vamos a resolver para este logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque lo tenemos en esta posición y en esta posición. Entonces, para resolver para logaritmo natural de x, lo que hacemos aquí es multiplicar por logaritmo natural del lado izquierdo y logaritmo natural de 3 del lado derecho. Y nos quedaría que el logaritmo natural de x es igual a delta por el logaritmo natural de 3. Así. Y vamos a hacer esta sustitución en esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener primeramente? Tenemos logaritmo natural de 3, ahí está, menos logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x es igual a delta por el logaritmo natural de 3, dividido entre el logaritmo natural de 3 más logaritmo natural de x.
que nos quedaría delta por el logaritmo natural de 3. Ahí está. Más logaritmo natural de x dividido entre logaritmo natural de 3. Miramos que esto es igual a delta. Por lo tanto, tendremos delta elevado al cuadrado. Y todo esto debe ser igual a 1. Bien. Si se dan cuenta, ya generamos esta ecuación de esta manera, en la cual tenemos únicamente la variable delta. Bien. Entonces, miramos que aquí tenemos una fracción y en esta fracción tenemos denominador logaritmo natural de 3 más delta por logaritmo natural de 3. Vamos a trabajar esa ecuación de tal manera que no tenga denominadores. Por lo tanto, vamos a tomar este denominador que tenemos aquí y vamos a multiplicar del lado izquierdo y del lado derecho por este denominador. Es decir, nosotros podemos escribir esta ecuación de la siguiente manera. La vamos a escribir así. Tomamos el denominador, que es logaritmo natural de 3 más delta por logaritmo natural de 3. ¿Sale? Esto es lo que tengo en este denominador. Y lo voy a ocupar para multiplicar del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces tenemos que esto va a ser multiplicado por logaritmo natural de 3 menos delta por el logaritmo natural de 3 dividido entre logaritmo natural de 3 más delta por el logaritmo natural de 3. Esta expresión, esta primera expresión, luego nos queda más delta al cuadrado. Listo. Esto es igual a 1 que va a multiplicar a todo lo que tenemos también del lado izquierdo, logaritmo natural de 3 más delta por el logaritmo natural de 3. Listo. Estamos multiplicando en ambos lados de la ecuación por la misma expresión que tenemos en el denominador. Si multiplicamos esta expresión por esta primera expresión, miramos que tengo en el denominador y en el numerador la misma expresión. Por lo tanto, únicamente nos va a quedar lo que tengo en el numerador, que sería logaritmo natural de 3 menos delta por el logaritmo natural de 3. Listo. Y al multiplicar estos dos elementos por este delta al cuadrado, nos quedaría más delta al cuadrado por el logaritmo natural de 3. De esta forma, más delta al cubo por el logaritmo natural de 3. Listo. Y 1 por esta expresión, pues nos queda la misma expresión, que es logaritmo natural de 3 más delta por el logaritmo natural de 3. Listo. Ahora lo que podemos hacer aquí es hacer lo que es la suma y resta de términos semejantes. Miramos que del lado izquierdo y del lado derecho tenemos logaritmo natural de 3. Por lo tanto, esto es igual a 0. Entonces, si escribimos primeramente delta al cubo por el logaritmo natural de 3, listo, más delta al cuadrado por el logaritmo natural de 3, que viene siendo esta expresión. Y aquí tengo delta por logaritmo natural de 3. Si resto esta expresión del lado izquierdo y del lado derecho, aquí nos quedaría entonces menos 2 delta por el logaritmo natural de 3. Listo. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a 0. Bien, ahora aquí miramos que tenemos un factor en común. Logaritmo natural de 3, logaritmo natural de 3, logaritmo natural de 3. Como este logaritmo natural de 3 es diferente de 0, entonces yo puedo multiplicar tanto del lado izquierdo como del lado derecho por 1 dividido entre el logaritmo natural de 3. De esta manera. Así. Aquí vamos a ponerle también paréntesis para que se mire más bonito. Así. Entonces, este logaritmo natural de 3, con cada uno de estos logaritmos naturales de 3 nos va a dar igual a 1. Por lo tanto, únicamente nos quedarían los siguientes valores. Delta al cubo más delta al cuadrado menos 2 delta. Así. Y aquí tenemos 1 dividido entre el logaritmo natural de 3 por 0 nos daría 0. Y listo. Llegamos a una ecuación cúbica. Ahora vamos a encontrar las tres soluciones para esta ecuación cúbica. Lo que miramos inmediatamente es que podemos factorizar un delta en esta ecuación. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. Vamos a tomar delta, abrimos el paréntesis y dentro de este paréntesis nos quedará delta al cuadrado
más delta menos 2 es igual a 0. Entonces, aquí miramos que esta ecuación se cumple para cuando delta es igual a 0. Si delta es igual a 0, lo que tenemos aquí también va a ser igual a 0, que es lo que se cumple. Por lo tanto, tenemos que delta sub 1, vamos a llamarla así, es igual a 0. Y esta sería la primera solución que tenemos para esta ecuación cuadrática cúbica. Ahora tenemos el siguiente factor. El siguiente factor es delta al cuadrado más delta menos 2 es igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática, la podemos resolver, ya saben, utilizando fórmula general, factorización o completando el cuadrado. En este caso, vamos a factorizar. Por lo tanto, vamos a abrir dos paréntesis de la siguiente manera y los igualamos a 0. Como aquí yo tengo un delta al cuadrado, entonces al inicio de cada paréntesis voy a poner un delta. Voy a buscar dos números de tal manera que al multiplicarlos me dé menos 2 y al sumarlos me dé más 1. Esto sería más 2 y menos 1. Más por menos me va a dar menos. 2 por 1 me va a dar 2. Más 2 y menos 1 me va a dar 1. Y listo, miren, aquí ya encontramos los siguientes valores de delta, de tal manera que se cumple esta ecuación. Como aquí ya tengo delta sub 1, yo voy a llamarlo delta sub 2, que va a ser igual a cuando este factor es igual a 0. Cuando este factor es igual a 0, significa que delta debe de ser igual a menos 2. Listo. Para este factor, para hacerlo 0, es cuando delta es igual a 1. Entonces vamos a tener que delta sub 3 es igual a 1. Y miren, ya encontramos los tres valores que cumplen esta ecuación. Ahora bien, estos son valores donde delta cumplen para esta ecuación. Ahora hay que regresarlos a la sustitución que hicimos. La sustitución que hicimos es esta. Logaritmo natural de x dividido entre logaritmo natural de 3 es igual a delta. Y al encontrar esta x, vamos a encontrar los valores de x que satisfacen esta ecuación. Vamos a comenzar con delta sub 1 es igual a 0. Como voy a tomar delta sub 1 es igual a 0, entonces la x que voy a tener dentro de este argumento va a ser x sub 1. Si lo hacemos, vamos a tener lo siguiente. Logaritmo natural de x sub 1 dividido entre el logaritmo natural de 3 es igual a 0. Si multiplicamos en ambos lados por logaritmo natural de 3, vamos a tener que el logaritmo natural de x sub 1 es igual a 0. Para resolver para esta x, podemos calcular el número exponencial o simplemente podemos ver que el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Por lo tanto, bueno, vamos a calcular el número exponencial, miren, también lo podemos hacer de esta manera. Calculamos el número exponencial del lado izquierdo y del lado derecho. Como aquí yo tengo el número exponencial del logaritmo natural, me queda únicamente x sub 1 es igual a e a la 0. Todo número elevado al exponente 0 es igual a 1, con excepción del mismo 0. Pero en este caso e es mayor que 0. Por lo tanto, tenemos que x sub 1 es igual a 1. Y esta sí es la primera solución que satisface esta ecuación con logaritmos. Ahora bien, vamos a encontrar la segunda solución. Es decir, vamos a sustituir delta sub 2 es igual a menos 2 en esta ecuación. Y tendremos lo siguiente. Tenemos logaritmo natural de x sub 2 dividido entre el logaritmo natural de 3 es igual a menos 2. Si multiplicamos por logaritmo natural de 3 en ambos lados, vamos a tener que logaritmo natural de x sub 2 es igual a menos 2 por el logaritmo natural de 3. De esta manera. Entonces, como aquí yo tengo este menos 2 multiplicando este logaritmo, por las leyes o propiedades de los exponentes, yo puedo pasar ese menos 2 al exponente del argumento y nos quedaría de esta manera. Entonces tendríamos que el logaritmo natural de x sub 2 es igual al logaritmo natural de 1 dividido entre 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado lo podemos desarrollar. Entonces, en vez de escribir 3 al cuadrado, podemos escribirlo como 9. Entonces aquí miramos inmediatamente que x sub 2 es igual a un noveno. Y listo, ya encontramos la segunda solución de x que satisface esa ecuación con logaritmos. Ahora nos falta encontrar la tercera solución.
La tercera solución es cuando delta sub 3 es igual a 1. Vamos a tomar este delta sub 3 es igual a 1 y sustituirlo en esta ecuación. Si lo hacemos, vamos a tener que logaritmo natural de x dividido entre el logaritmo natural de 3 es igual a 1. Si multiplicamos por logaritmo natural de 3 en ambos lados, vamos a tener que logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de 3. Identificamos inmediatamente que x debe ser igual a 3. Lo podemos hacer por este método o podemos calcular el número exponencial en ambos lados y al final vamos a llegar a que x sub 3 va a ser igual a 3. Entonces podemos escribir que x sub 3 es igual a 3. Y listo, miren, esa ecuación con logaritmos va a tener tres soluciones. X sub 1 es igual a 1, x sub 2 es igual a 1 noveno y x sub 3 es igual a 3. Y esos tres valores cumplen para esa ecuación con logaritmos. Muy bien, los dejo un momentito en pantalla para que revisen el ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o comentario será bienvenido. Por este video sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.